la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hemos hablado de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy día nos toca hablar acerca de la iglesia de Tiatira. Se titula La iglesia sensual y tolerante al pecado. Cambia el concepto de iglesia inmediatamente con esta. Tiatira es una iglesia totalmente diferente, porque es una iglesia que, si Pérgamo se casó con el mundo y estaba teniendo relaciones matrimoniales con el mundo, la iglesia de Tiatira va más allá. Usted dirá, ¿cómo es posible que vaya más allá si ya la otra se casó con el mundo y está teniendo una buena relación? La iglesia de Tiatira no solamente está involucrada con el mundo, sino que traspasó los límites para entrar a algo que la Biblia le llama las profundidades de Satanás. ¿Cómo es posible que una iglesia llegue no solamente a satisfacerse teniendo comunión con el mundo, sino que se traspase a lo que la misma Biblia le llama, Cristo Jesús, las profundidades de Satanás? ¿A dónde habrán llegado? Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y en sus pantallas está, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia, una vez más, te pido, Señor, que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Ya hace algunas semanas, como lo he dicho, hemos estado hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias, 7 de ellas, lo cual están en la localidad de lo que hoy se llama Turquía, lo que también se llama el Asia Menor, estaban establecidas en una especie de círculo a las orillas del mar Egeo.
Y estas iglesias recibieron cartas de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Por qué las mandó Jesús a estas iglesias? Porque no solamente iban a las iglesias de Turquía, sino que iban a las iglesias de todo el mundo a través de los tiempos. Y como hemos dicho en otra oportunidad, la condición espiritual de estas iglesias es relevante y se asimila a la condición espiritual del creyente de cada día en el día de hoy. Esta iglesia, hermanos, la iglesia de Tiatira, es considerada entre los teólogos una de las iglesias más corruptas del Apocalipsis. Contiene la carta más larga de todas las cartas. Cristo hizo énfasis en hablar un poco más a esta iglesia por causa de la condición espiritual en que se encontraba. Si estas iglesias representan vidas, cristianos, entonces estas iglesias pudiéramos ser nosotros. Esta carta pudiera identificarse con alguno de nosotros, porque estas cartas iban a las iglesias que también iban a venir al futuro. Interesantemente, la principal acusación de esta iglesia de Tiatira era que esta iglesia era tolerante al paganismo y pecado particularmente sensual. El pecado de esta iglesia era particularmente un pecado de inmoralidad sexual. Interesantemente, esta iglesia de Tiatira no se llamaba esta ciudad Tiatira, sino que el nombre original de esta ciudad era Semiramis. Y ese nombre da mucho que desear. Haciendo un pequeño recuento de quién era Semiramis, lo cual era el nombre original de esta ciudad de Tiatira, esta Semiramis fue el nombre de la diosa madre juntamente con su hijo Tamuz. Usted dirá, ¿quiénes son ellos? Yo no los conozco, no importa. Semiramis fue eventualmente la diosa que se comenzó a adorar en Babilonia, lo cual sostenía a un niño llamado el niño Tamuz. La historia es mucho más larga. Nimrod era el esposo de Semiramis. Nimrod murió y Semiramis eventualmente, por causa de fornicación y adulterio, quedó embarazada y le dijo al pueblo de que ella estaba embarazada de Nimrod y que el niño que iba a nacer iba a ser un niño Dios. Interesante, ¿no? Nos enseña la historia que 2200 años antes de Cristo, se comenzó la adoración a la madre y el hijo desde la antigua Babilonia. Mucho antes de que existiera la adoración de la madre y el niño, se comenzó a adorar 2200 años antes de Cristo, precisamente a Semiramis y a Tamuz. Por eso pongo que la adoración a Semiramis, la madre de Tamuz, y a Tamuz, su hijo, se esparció a través del mundo
aunque con diferentes nombres después de la confusión de las lenguas que tomó lugar en Génesis capítulo 11. Vemos el nombre primero de ella, Semiramis y Tamuz, en Babilonia, Astarot y Tamuz, en Fenicia, Isis y Horus, en Egipto, Isi e Iswara, en India, Devka y Krishna, otra vez en India, Afrodita y Eros, en Grecia, Venus y Cupido, en Roma, y para su sorpresa, Tonantzin Huitzilopochtli, en México. Mucho antes que surgiera la adoración a María y el niño Jesús, ya existía la adoración pagana a Semiramis de Babilonia. Y la Biblia lo dice de la siguiente manera: en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Comenzó en Babilonia. Pero todavía no hemos entrado necesariamente a Tiatira. Este es un historial nada más de esta ciudad o de esta iglesia en esa ciudad. Pero cuando Cristo entrega esta carta a Juan, Él se identifica de diferentes formas y maneras a través de todas las iglesias. Él da su identificación. Él se identifica como alguien en particular. En esta ocasión, Cristo Jesús dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En otras palabras, no es cualquiera el que lo está diciendo. Dicen los teólogos y exégetas de que cuando Cristo Jesús se identifica en cada una de esas iglesias es porque quiere transmitir algo muy importante en cuanto a lo que quiere comunicar con referencia a la iglesia y a Él mismo. Y Él dice, el Hijo de Dios el que dice esto. No es cualquier pelagato, no es cualquier pastor, no es un curita, no es el papa, no es ni siquiera un profeta, es el Hijo de Dios que dice esto. Omnipotente, toda autoridad y juez soberano. Ya comienza Cristo Jesús a entregar esas palabras de temor para que escuchen y entienda Tiatira lo que Él quiere decir siguientemente. Dice que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa? Todos concuerdan que implica que son ojos que saben dónde tú y yo estamos y que lo ven absolutamente todo. Implican de que son ojos como llama de fuego, dice, que quema. Y el fuego quema para consumir o para purificar. Tú decides si el fuego de los ojos de Dios te queman y te consumen y te destruyen o te purifican y te santifican para Él. Cristo se representó como aquel que tiene los pies que parecen bronce encendido, bruñido, lo cual dicen los exégetas que implica que te siguen y te persiguen incluso, no te dejan tranquilo, no te dejan escapar. ¿Dónde puedes ir arrancándote de Dios? Eso es la representación que Cristo Jesús da a la iglesia de Tiatira. Y le dice, yo conozco tus obras. Pero interesantemente, dice lo siguiente, yo conozco tus obras y amor.
y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Por eso es que cuando leemos este versículo en particular y tomamos las virtudes, lo que llamaríamos el reconocimiento a la iglesia de Tiatira, amor, fe, servicio, paciencia y obras, ¿qué más se pudiera desear? Si esta iglesia prácticamente lo tenía todo, y por eso pongo ahí, ¿qué pudiera andar mal? ¿Y por qué le han catalogado a la iglesia más pecadora de todas las iglesias? Pues, a pesar de que esta iglesia tenía amor, fe, servicio, paciencia, y sus obras postreras eran mejores incluso y más que las primeras, eso implica algo, y algo solamente, de que toda la iglesia no era mala, de que habían hermanos entregados de verdad a Dios, de que habían hermanos fieles al Señor, pero entre los fieles habían infieles. Entre los hermanos de sacrificio, ágape, que entregaban su vida, su corazón a Dios, habían hermanos que no les venía ni les daba el más mínimo escalofrío al escuchar la palabra de Dios, o al sentirse ni siquiera compungidos, o acusados, o con peso de conciencia. Sí, lo hay. Aprendemos de Tiatira, porque en Tiatira estaban los dos. Y más adelante veremos por qué. Porque el mismo Jesús lo corrobora y lo reafirma. Cristo les dice a esta iglesia, mira, tengo en contra tuya algo. Y este algo es que toleras. Por eso les dije que repitieran esa palabra al principio. Que toleras. ¿Qué significa? Vamos a explicarlo. La palabra tolerancia, porque es la que se utilizó bíblicamente. Y en el original está precisamente este concepto. Que esa iglesia, a pesar de que tenía buenos hermanos de amor, de fe, de obra, de paciencia y todo lo demás, habían algo que hacía que Cristo la calificara como una iglesia indeseable entre las demás. Y era la tolerancia, resistencia a la dosis. ¿A qué dosis? Resistencia a la palabra de Dios, ¿puede ser? Interesantemente sí, puede ser a eso. Pero esta iglesia era resistente a la buena doctrina y era accesible a la mala doctrina. Tolerancia implica insatisfacción al estímulo, implica falta de efecto con la misma cantidad. Ahora explico lo que significa eso. De forma más laica se pudiera entender de la siguiente manera. Se reconoce como tolerancia cuando se necesita más cantidad o proporción de la dosis o estímulo para lograr el mismo efecto o placer. El placer puede llegar a ser el mismo, pero la dosis ha de incrementarse. Esta iglesia tenía tolerancia en algo, necesitaba más de algo. No se conformó como la iglesia de Pérgamo de casarse con el mundo, sino que necesitaba algo más. Necesitaba adentrarse a lo que Cristo le llamó las profundidades de Satanás. La tolerancia de esta iglesia Tiatira iba en aumento. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tolerancia significa que va en aumento y que necesita más y más y más para poder sentir el mismo efecto. El pecado ya no le era suficiente. Necesitaba adentrarse más en la inmundicia. El pecado simple y normal
común y corriente, el sencillo, ya no les hacía sentir nada. Ellos querían conocer más, entender más. Y por eso, esta iglesia se le llamó la iglesia tolerante. La tolerancia, en términos comunes, es admitir o permitir. Y la definición médica es adaptarse o acostumbrarse. Esta iglesia, Tiatira, estaba admitiendo pecado. ¿Comprenden? Estaba admitiendo en la iglesia pecado. Pero también permitía que venga más. Ellos se estaban adaptando al pecado. Ya no tenían ese peso de conciencia. Esa acusación del Espíritu de Dios no les hacía ni cosquilla. Se estaban acostumbrando a vivir en pecado. Y era normal para ellos. Eso significa tolerancia. Ahora, la palabra de Dios lo dice. Tengo en tu contra que toleras, ¿a quién? A Jezabel. Ahora estamos entendiendo a quién toleraba la iglesia de Tiatira. Toleraba a Jezabel. Continúa la palabra diciendo, esa mujer que dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces, para poder entender qué estaba pasando con la iglesia de Tiatira, tenemos que entender, ya sabemos lo que es tolerancia, más y más y más y más, y quiero más, y no me puedo satisfacer porque quiero más. Pecado, obviamente. Pero vamos a entender ahora quién es Jezabel. Esta famosa mujer, Jezabel, hija de un rey pagano, incluso el nombre del papá de ella era siervo de Baal. El papá de Jezabel se llamaba siervo de Baal. Hija de un rey pagano, adorador del dios Baal. Fue esposa del rey Acab, uno de los reyes más malos del pueblo del norte de Israel. Esta mujer era extremadamente diabólica, idólatra y pagana. Pero también esta mujer era atractiva y seductora. Y también era dominante y orgullosa. Y por sobre todas las cosas, hermanos, esta mujer nunca se pudo arrepentir. La palabra arrepentimiento no existía para ella. ¿Sabe cómo terminó ella? Se la comieron virtualmente, literalmente, los perros. Se la comieron. Cuando dijeron, vayan a buscar el cuerpo de esa mujer ya, para sepultarlo, llegaron los siervos y dijeron, no la encontramos, solamente el cráneo y un poco las manos, todo el resto había sido destrozado, comido. ¿Y sabe lo que decía la profecía? La palabra de Dios se cumple. Dice que el cuerpo, dice, de esa mujer, estaba escrito en la profecía, iba a ser esparcido como estiércol e iba a ser comida por perros. Se cumplió al pie de la letra. La palabra de Dios se cumple, hermanos. Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque se cumple todo en la palabra de Dios. Entonces, esta iglesia de Tiatira era una iglesia tolerante a esta mujer. Por eso entendemos que en esta iglesia, número uno, había una mujer que predicaba. Era una mujer la que estaba encargada de enseñar desde el púlpito.
no era un hombre. Desde ya vamos entendiendo algo que suena como extraño. Segundo, daba falsa profecía a esta mujer, falsa enseñanza, fornicación, seducción, adulterio e idolatría. Esta mujer Jezabel, sin duda alguna, no era la mujer de Acab, porque esta era otra mujer. Y a lo mejor hasta tenía otro nombre. Pero ¿sabe lo que tenía esa mujer? El espíritu demoníaco, inmoral y sensual de Jezabel en la mismísima iglesia de Cristo, la iglesia de Tiatira. Tanto era la idolatría de esta mujer y lo que provocaba al adulterio y provocaba a la fornicación con los hermanos de la iglesia, que ellos le llamaban a todo esto precisamente lo que Cristo Jesús menciona, lo que ellos llaman las profundidades satánicas. Hermanos amados, me cuesta pensar de que pudiera haber una iglesia como tal, pero si Cristo lo mencionó, lo hay. Y recuerdes, hermanos, de que cuando hablamos de iglesias, no hablamos de grupos colectivos, no hablamos de 4 paredes, sino que hablamos de individuos que pudieran tener características como tales. Esta iglesia en particular era tolerante al pecado, tenía doctrinas falsas diabólicas, tenía pecados de inmoralidad sexual, pero lo peor de todo era que la iglesia no hacía nada al respecto. Yo no sé por qué. No sé por qué los encargados de esa iglesia no hacían nada. Porque si había tanto pecado crónico, ¿por qué existía esa inmundicia? ¿Y por qué se estaban acostumbrando? Y los dirigentes, los diáconos, no hacían nada. A lo mejor hasta ellos caían en sensualidad secreta. Ese es el problema. Porque las iglesias actuales pudieran estar peores incluso. Pero no tenemos necesariamente una carta que sea enviada a cada una de ellas a hablarnos de esa forma tan drástica y tan clara. Pero se necesita. Necesitamos entender de que Dios, lo cual es el Hijo de Dios el que escribe, el que tiene ojos como llama de fuego y que nos persigue con pies de bronce bruñido, sabe perfectamente no solamente lo que hacemos ni lo que decimos, sino que las intenciones de nuestro corazón. Tenemos un Dios amoroso. Y aún a esta iglesia en esas condiciones le dice las siguientes palabras: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo noté la palabra aquí, le he dado tiempo. Dios siempre da una y otra oportunidad. ¿Sabe usted lo que significa, hermano? Gracia. Alguien dijo en una oportunidad, la palabra gracia significa favor inmerecido. Pero cuando usted hace un estudio etimológico de la palabra, lo más profundo de la palabra, lo que significa la raíz, de dónde viene, cuál es la intención del concepto gracia, no significa solamente un regalo inmerecido. Cuando viene de parte de Dios, implica de que la misericordia de Dios son nuevas todas las mañanas, porque todas las mañanas tú mereces ser crucificado.
todos los días. Tú mereces por lo que haces, piensas, dices o no haces. Mereces muerte eterna. La palabra gracia significa la misericordia de Dios que te permite que tu corazón lata una vez más. No importando lo que hayas hecho, dicho, pensado o lo que sea. La misericordia de Dios haya permitido que tu nombre se haya escrito en el libro de la vida, no mereciéndolo, ni aún ganándotelo. De que estés contado entre los salvos por algo que hizo otra persona, Cristo Jesús. No hay otro sacrificio. ¿Por qué continúas en tu pecado? Dios no puede volver a morir una vez más. No te mofes de la muerte, el sacrificio de Jesús. Por eso Pablo lo dijo claramente a Corintios, cuando estaban tomando la Santa Cena de una forma inapropiada. Él le dijo, muchos de ustedes ya han muerto porque han tomado la Santa Cena inapropiadamente, indignamente. Y otros están enfermos. Dios te va a matar. Dios te va a quitar la vida. Pero la palabra del Señor dice, el hacha está a la puerta, a la raíz de los árboles. Y no está hablando de la eternidad, porque Dios no te va a matar con la segunda muerte. No. La segunda muerte es dada a los inconversos que nunca aceptaron a Cristo, que lo rechazaron. Pero Dios dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. ¿Por qué? Y Él tiene una muy buena razón. Porque aquel árbol que no da fruta está inutilizando la tierra. Lo cual otro pudiera sentarse en tu lugar a escuchar la palabra que va a ser correspondiente al mensaje. Yo le he dado tiempo, dice el Señor, pero no quieren. La gente no quiere. La gente no quiere, la gente no cree y la gente vive como si va a vivir eternamente. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. Por eso la palabra del Señor, mira lo que dice. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos, primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Yo la voy a arrojar en cama. ¿Ella le gusta la cama? A la cama la voy a arrojar entonces. En gran tribulación. También a los que con ella adulteran. A sus hijos heriré de muerte. Todas las iglesias lo sabrán. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón del hombre y daré a cada uno según sus obras. Quiero decirte algo, hermanos. Dios no tolera el pecado y va a matar a quien se encuentra en pecado. Uno dirá, Señor, ¿será eso una realidad? Esta carta fue escrita en la gracia, no en la ley. Uno dirá, ¿eso es para la ley? No, señores. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios prefiere perdonar antes de tolerar. Él no va a tolerar el pecado. Te conviertes a Cristo o lo rechazas completamente, pero tibios, Él no quiere. Indecisos, Él no quiere. Mediocres, Él no quiere. Dios no tolera tu pecado ni el mío, ni quiere que tú lo toleres ni en ti ni en otros. Así que, hermanos,
quizás para ir dándole una dirección de fin a lo de la iglesia de Tiatira. La palabra de Dios lo dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Será ese Dios hablando? Sí. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y Él es inmutable, no cambia su forma de pensar y sus decisiones. Así que número 1, tienes que ir a solas con Él, lo cual significa, primeramente, confróntalo, pero confróntalo en amor. Segundo, si no cambia, ve otra vez con 2 o 3 testigos. Tercero, si aún no cambia, entonces dilo a la iglesia, lo cual vendría siendo al pastor en representación de la iglesia. Cuarto, en último caso, tenlo entonces por un incrédulo. Wow. Hoy en día no se ve la disciplina en las iglesias. Porque la gente, hermanos, me incluyo yo, somos hechos de azúcar o de sal. Un poquitito de agua y nos deshacemos. La palabra del Señor como que nos da un indicio en caso de pecado. Dice: no se alegren, pongo yo, ni se enorgullezcan, lamenten lo sucedido, pues eso es lo que debiera suceder, que la iglesia discierna y juzgue. Le está hablando a la iglesia. Cuando usted vea un pecado, discierna. Porque hay hermanos que no se dan cuenta que al frente de ellos hay pecado. Puede ser el pecado de Jezabel, el de seducción, y no se dan ni cuenta. Caen, como dice la palabra de Dios en Proverbios, como aquel buey tirado y llevado al matadero, como se los dije antes. Entonces, actúen, dice la Biblia, y échenlo de la iglesia. El hermano o la hermana cometió pecado, todo eso son los pasos. Esa iglesia de Tiatira no hacía nada de eso, absolutamente nada. Dice: si no se arrepiente, entonces no se relacionen más con él ni con ella, hasta que se arrepienta de su pecado. Es duro lo que dice la Biblia, pero así lo enseña. Pero no se enseña eso hoy en día. No se enseña en las iglesias. Es más, se trata de cubrir: pobrecito, Dios es amor. Sí, pero Dios es fuego consumidor. Y como dice, una manzana podrida podre las demás. ¿Sabía que eso es bíblico? La palabra de Dios da ese concepto bien clarito. Pero nosotros caemos en el pecado de Tiatira. La tolerancia. No, pobrecito, pobrecita. Luego el pastor intenta hacer algo, ni los diáconos le obedecen. Y el problema continúa. Discernimiento es lo que se necesita hoy. Música buena, perfecto. Buena enseñanza, perfecto. Pero discernimiento en las Escrituras. Solidez espiritual. Es lo que necesitamos. Pilares. Hombres y mujeres serios en la palabra de Dios. No que sean movidos por todo tipo de sentimiento o incluso de doctrina. Firmes en lo que está establecido en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: entreguen a ese hombre a Satanás. Ah, no, eso era solamente para ese tiempo. Nada de eso. Eso fue escrito a la iglesia de Corintio, en la gracia. Entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿No se dan cuenta en que una manzana podrida
pudre a las demás. Es lo mismo, el mismo concepto. Es bíblico. Eso le da autoridad a usted, hermano, empezando por usted y yo mismo, de que tenemos que ser puros, porque Dios no va a ocupar un plato sucio. Él lo va a limpiar por dentro y por fuera para que pueda llamarse santo. Eso significa la palabra santificación, ser limpio y apartado para Dios. Pablo le sigue hablando a la iglesia y le dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Wow. Oye, me encantaría que Pablo viniera aquí y predicara. Y que predicara esta iglesia. ¿Qué haríamos? ¿Recibiríamos la vianda? ¿O queremos seguir tomando lechecita por cucharadas? La palabra del Señor lo dice. ¿No son ustedes? Esta es una pregunta retórica. Nos hace pensar, nos hace reaccionar, nos hace cranear. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de dentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Gracias por esa gloria a Dios, hermano. Porque se quedó a la iglesia así. Se escuchaba un latido de corazón. Hermanos, como les dije y termino con esto, no todos en Tiatira eran paganos, ni diabólicos, ni fornicarios. La palabra de Dios le dice a la iglesia de Tiatira, pero a vosotros, pregunto yo, ¿a quiénes? A los demás que están en Tiatira. ¿A cuántos no tienen esa doctrina? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? No todos retienen esa doctrina. Hay otros que tienen amor, fe, paciencia y sus obras son buenas. Sí, lo mencionó al principio. Pero hay otros que retienen esa doctrina, que son tirados a la tendencia de la sensualidad, del pecado de inmundicia lascívica, de esa caída que tienen para lo inmoral. Dios sabe quiénes son. A eso Dios le habla. A los que están envueltos en cosas que saben perfectamente que no deben estar. A eso Dios le habla. Y les dice, mira, te voy a tirar en cama y si no te voy a matar y a tus hijos también. Los voy a terminar matando. Porque no estás lidiando con cualquiera. Y Cristo da sus credenciales. Así que, hermanos, les propongo a ustedes que cuando termine este año y comience el otro, haga un pacto con Dios, si se quiere, de doblegar su carne, de eliminar tendencias lascívicas y de tomar decisiones de consagración. Dejar a un lado la atracción mundanal y tomar una decisión de ser fiel, cueste lo que cueste. Y que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.